Antes de iniciar, me gustaría saber quién de aquí viene con su hijo, su hija, o quién es papá. Levanta la mano. Muy bien. A ver ahora los hijos e hijas. Perfecto. Entonces la predicación es para todos, ¿sale? Si pensaban que la predicación era tal vez para uno solo o para el hermano que está a un lado, pues la verdad es que no, es para todos. Y en ausencia de mi hermano pastor, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8, del verso 1 al 11. Juan 8, del 1 al 11. Y conforme lo vayan encontrando, nos vamos poniendo sobre sus pies, por favor. Y esta lectura la vamos a hacer de manera alternada. Yo leo el 1, ustedes el 2 y así sucesivamente. Y todos juntos vamos a leer el verso número 11. Juan 8, del 1 al 11. La palabra de Dios dice: y Jesús se fue al monte de los olivos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos dice Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, pensando los más viejos hasta los postreros. Y quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Todos? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Padre, eres bueno y bondadoso. Gracias te damos porque tu presencia está todos los días con nosotros, y gracias te damos por ello. En esta hora ruego, Padre, que tu palabra esté en el corazón de mis hermanos, que tu Espíritu Santo sea el que hable a ellos, y al igual que a mí, Señor, y que podamos abrir nuestros corazones y que estemos dispuestos a escuchar tu palabra. Ayúdanos a ser unos buenos padres para con los hijos y de igual manera unos buenos hijos para con los padres. Ayúdanos a no avergonzarnos los unos de los otros y que podamos amarnos mutuamente, porque eso es lo que tú nos has mandado, Señor. Así que pongo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Y podrán preguntarse probablemente, ¿y este verso de la mujer adúltera, qué tiene que ver con los padres y qué tiene que ver con los hijos? Lo siguiente, la familia es una de las bendiciones más hermosas que Dios nos ha dado, y más aún que Dios le ha dado a cada uno de sus hijos. En ella podemos ver su amor, pero también podemos ver la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, escuchen esto, muchos se aprovechan de este regalo para tratar con dureza a su propia familia. Y pensamos que porque yo soy el padre o la mamá, tengo todo el derecho de tratar con látigo al pequeño y viceversa. Pensamos porque soy el hijo mayor, tengo los estudios suficientes más que mi papá, yo tengo el derecho de traer el látigo contra él. Y no es así. Debo incluso
pero incluso hay dureza verbal, hay dureza física, emocional, y también incluso hay dureza contra mi pareja. Entonces, como padre y madre, yo siempre debo buscar el bienestar y su formación espiritual. El acto de corrección que debe tener un padre para con los hijos debe ser un tanto positiva en ellos y debe generar en ellos un verdadero cambio espiritual. De tal manera, cuando tú corrijas al hijo, no se aleje, sino que esté gustoso de estar contigo y estar gustoso a la corrección. Aunque para ser honestos, ¿a quién le gusta la corrección? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sembrado miedo en nuestra familia? Miedo en nuestros hijos, miedo en nuestro cónyuge, miedo a los padres hacia los hijos, porque también hay hijos que generan miedo en los padres. A veces el chantaje es su primer recurso. A veces hay padres que se sienten temerosos de los pequeños, de los hijos, adolescentes, adultos. Híjole, no vaya a ser que se enoje, mejor no digo nada. Y nos sentimos mal como padres. Entonces el amor que yo tengo para mi familia debe ser formativo. Es decir, el amor que yo practico en ellos debe ser un acto de aprendizaje en el que yo como padre o madre enseñe a mis hijos a corregir con amor. Porque los hijos son un tesoro y no me dejarán mentir. Y los hijos también tienen a unos padres como tesoro. Y la pregunta del millón: ¿cómo trataste a lo largo del año a tus hijos? Independientemente si tienes hijos adolescentes o no, o hijos adultos. Porque a veces como padres decimos palabras hirientes a los hijos, incluso ya siendo adultos, y no nos damos cuenta. ¿Cómo fue a lo largo del año tu vida y tu relación con tus hijos? ¿Por qué? Esto es muy importante. Cuando yo tengo una buena comunicación con ellos, estoy formando en ellos una comunicación integral dentro de sus vidas. Pero ¿a qué me refiero con integral? Que yo puedo platicar con mi hijo de cualquier tema y es muy abierto, a pesar de que ese tema que el hijo guarda dentro de sí es muy personal, pero él tiene la suficiente confianza para poderme hablar de ello. Pero eso, ¿cómo se logra? Desde pequeños y teniéndoles confianza también a ellos, ¿sí? Yo puedo abrazar a mis hijos todos los días, pero si no contribuyo a su desarrollo, de nada va a servir. De nada va a servir. Y debe haber un equilibrio en todo esto. Si yo abrazo a mi hijo, también le enseño a abrazar. Las dos cosas. Caso contrario, cuando la disciplina se lleva a los extremos, terminamos destruyendo su vida a través de golpes incesantes. Y muchas veces son innecesarios. Y pensamos que esa es la primera solución. Marcándolos de por vida, logrando en ellos odio, resentimiento y todo aquello negativo que ustedes se puedan imaginar. Y esas heridas emocionales siempre son destructivas. No solo para los padres, sino también para los hijos. ¿Por qué? Porque pensamos los padres incluso, híjole, no le debí haber hecho eso a mi hijo. Debí haber buscado la manera más adecuada de haberme dirigido a él, pero no lo hice. Y esas heridas emocionales o destructivas que no se olvidan, por ejemplo, la humillación, la injusticia entre hermanos, sentirse rechazado por los propios papás. Para un padre, ¿qué es tan humillante para un padre que un hijo se avergüence de nosotros? En el caso de los hijos, cuando no reciben un abrazo del papá o de la mamá porque tú no lo recibiste de niño, esto debe cambiar. Los hijos aún y cuando ya sean adultos y con familia necesitan siempre del abrazo de un padre, a pesar de que ya tengan familia. ¿Has abrazado a tus hijos ya siendo adultos? Tal vez sí, tal vez no. Yo los abrazo los días 24 de diciembre, ¿no? El amor que tú debes demostrar para con los hijos ya siendo adultos debe ser constante. Y no solo esperar a las fiestas festivas. Entonces, este tipo de muestras afectivas siempre son necesarias para fortalecer el núcleo familiar. Y si a ti ya se te olvidó esto, nunca es tarde para que lo hagas. La verdad, nunca es tarde. No esperes a que tus padres estén en la presencia del Señor para querer cambiarlo. Porque muchas veces están ya en el féretro y
perdóname, y esto, y el otro. Eso se hace en vida. Los hijos, y siempre pasa eso. Y viceversa, los padres. A veces esperamos a que nuestro hijo haga X cosa para demostrarle nuestro amor. Nunca esperes a que suceda algo. Porque muchos le piden a sus padres perdón cuando ya se lo debieron haber pedido. Y otra cosa es que nunca debes esperar a que tus hijos crezcan y vivan pensando que no los amas. Es que yo así le demuestro mi amor a mi hijo. Pero oh sorpresa, tu hijo ya creció pensando que tú no lo amas. La disciplina es importante, sí, por supuesto. La disciplina es muy importante. Pero esa disciplina no debe de ser con tiranía. Eso es algo muy distinto. No debo ejercerla con autoridad. Es decir, no por el hecho de que en mí esté la autoridad para hacerlo, no tengo ningún derecho de ser tirano con mi hijo o mi hija. Y viceversa. Yo no tengo ningún derecho de ser tirano con mi padre o mi madre. El respeto debe ser mutuo. La palabra de Dios dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12, verso 11. Y a decir verdad, a nadie le gusta la disciplina, pero la verdad siempre es necesaria en la vida de todo creyente. Pero esa disciplina que tú ejerzas con autoridad no debe de sobrepasar los límites, y eso es lo que nos enseña el Señor, ¿sí? Entonces, les voy a contar una historia. Había una vez un muchacho que había sido acusado por un juez por un delito que él había cometido. Y antes de que el juez dictara la sentencia, el juez se dirige al padre y le pregunta, ¿sabe usted dónde se encontraba su hijo la noche que cometió ese delito? Y el padre, no sé dónde se encontraba. Eso fue lo que respondió. Y el juez le volvió a preguntar, ¿sabe usted dónde se encontraba la siguiente noche? Y el padre le dijo, no lo sé. Volvió a contestar de nuevo. A ver, dígame usted tiene un caballo, ¿es verdad? Sí, es verdad, yo tengo un caballo. ¿Dónde se encontraba el caballo la noche anterior? En el corral. Muy bien. Y voy a preguntar, a ver, ¿dónde estaba su caballo la siguiente noche? Pues en el corral, volvió a contestar. ¿Y sabe usted dónde está todas las noches ese caballo? Insistió todavía el juez. Y el padre dice, pues todas las noches está guardado en el corral porque me encargo de su... Y de ponerlo allí dentro, de darle su alimento para que él esté bien. Es decir, concluyó el juez, que usted sabe más de dónde está el caballo, pero no sabe dónde está su hijo. Por lo que veo, para algunos padres, un caballo es más importante que su hijo, que su propio hijo. Mientras que el hijo anda a rienda suelta, el caballo está bien protegido. Y a veces así somos los padres. Ponemos más atención a ciertas cosas que a nuestros propios hijos. Nosotros como responsabilidad y debemos de estar al pendiente de lo que hacen nuestros hijos, dónde están, con quién, por qué, si es bueno o no. Y es necesario saberlo siempre. El verso 7 que acabamos de leer dice, y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté a ella. Y me dirán, pero esto habla de la mujer adúltera. Sí, pero el segundo punto es que también hay fariseos y a veces nos comportamos como los fariseos con nuestra familia. Así como los fariseos querían comportarse con la mujer adúltera, no viendo el propio pecado, así nos comportamos nosotros con nuestra familia. Entonces, sí, tú no has adulterado tal vez, pero si tú no has pecado, entonces arroja la primera piedra. Así pretendían ser tiranos, justificando el pecado del otro sin tener en cuenta el suyo propio. Así que vamos a ver, cambia tu corazón de piedra. Y nos vamos a enfocar, sí, en estos versos que nos hablan de... Porque Jesucristo cambió su corazón.
Número 1, no seas como los acusadores. Cambia tu corazón de piedra. Pregunta, ¿cómo es tu actitud ante los conflictos familiares? Cuando llega el hijo, oye papá, hice esto, oye mamá, hice esto. Ay, muy bien, hijo. ¿Y cómo te fue? O, papá, hice esto. Y no esperas a que el hijo te explique, sino que ya tienes el hijo aquí arriba. Pero ya estás a punto de dar esa solución infalible. O ya estás preparando la chancla, ¿verdad? Entonces, cuando los niños van llegando a la escuela y van cabizbajos, o están contentos abrazando la mano, algo hicieron. Entonces, ¿analizas el problema o explotas? ¿O eres como los acusadores que solo miran lo que tienen en sus ojos, sin la viga que incluso tenían ellos mismos? Porque a veces nos portamos así como los fariseos. Entonces, la actitud de los escribas y fariseos, aquí en lo que acabamos de leer, fue tristemente errónea. Y a veces es la actitud que muchos de nosotros tomamos con nuestra familia, sin primero mirar el contexto del conflicto. Y es lo primero que hacemos. Los fariseos tenían falta de compasión y su único deseo era condenar. Por su cabeza nunca pasó el perdonar a la mujer, sino matarla. Y a veces suceden problemas en la familia y lo primero que pasa en nuestra cabeza es el cinturonazo, sin antes buscar una solución. Y viendo con los hijos adultos, allá vienes con tus problemas, allá vete y resuélvelos, ya eres adulto, ya te casaste, vete y resuélvelos allá. Sí, una cosa es que tú no te metas en el matrimonio de tus hijos y otra cosa que los aconsejes, son dos cosas muy distintas. Y puedes dar consejos, sí, por supuesto. Entonces, la dureza del corazón que a menudo lleva a la falta de comprensión en nuestras vidas se relaciona con la actitud de los fariseos. Y nunca tenemos compasión a causa de la dureza que hay en nuestro corazón. Y no hablando de dureza nada más. Había una vez un anciano que vivía, obviamente, en su casa, pero él vivía solo y era rodeado de una comunidad muy grande, así como la de San Lorenzo. Pero a pesar de estar en medio de tantas personas, este anciano experimenta la falta de compasión a diario. Los vecinos, sumidos en sus ocupaciones, pasan junto a su casa sin notar su soledad y su necesidad, y a veces somos así. La falta de compasión se manifiesta cuando, a pesar de las señales evidentes de que el anciano necesita ayuda, los vecinos no hacen el esfuerzo de visitarlo o ofrecerle compañía. Sus días transcurren en aislamiento y su salud física y emocional se va resintiendo. Y a veces hay hermanos de la iglesia que se sienten así y no nos damos cuenta, porque la iglesia también es familia. Debemos estar al pendiente los unos de los otros, no solo de mis hijos de sangre, sino también de mis hermanos de la iglesia. Entonces, el punto es que la palabra de Dios nos enseña a ser empáticos. Nuestro Señor Jesucristo fue empático con la mujer. Él quiso perdonarla, Él la ayudó, a pesar de la actitud de los fariseos. Y así es el Señor. Dios quiere ayudarte a que tú tengas relaciones saludables con tu familia. Lo único que tienes que hacer es dejarle. ¿Qué hubiese pasado si la mujer adúltera le hubiera dicho, no, déjame, yo lo puedo resolver, o esa no es la solución, deja que me apedreen, me lo merezco? No, ella quería una solución y el Señor se la dio. Número 2, Jesús desafía tu dureza y ofrece transformación. Al ver Jesús a la mujer, tuvo compasión, por supuesto, y misericordia de ella. Y mostró justicia regeneradora ante aquella mujer adúltera. La perdonó y le pidió, por último, que se tenía que alejar del pecado. Y ella lo hizo. Y aquí Cristo nos enseña a cómo afrontar situaciones en las que debo afrontar esas situaciones con mi duro corazón. ¿Sí? Porque en esta parte nos enseña cómo guardar silencio en medio del conflicto. Jesús, ¿cuál fue la actitud de Jesús? ¿Qué te fariseos? No. Jesús guardó silencio, afrontó el conflicto,
Entonces, la palabra de Dios también nos enseña a actuar. ¿Cómo debo actuar ante los conflictos? ¿Sí? Antes de arremeter contra tu familia, piensa en el porqué del conflicto y busca una solución en la que lastimarlos física y verbalmente no sea opción. Como padres debemos ser muy inteligentes para saber cómo afrontar esa solución sin lastimar a los hijos. Entonces, Cristo, ¿qué hizo? Guardó silencio y escribió en el piso. Dio una solución al problema y evitó que la mujer fuera muerta apedreada. Cuando Jesús estaba escribiendo en el piso, los fariseos empezaron a irse. No sabemos, no dice qué era lo que estaba escribiendo en el piso, pero probablemente, según los estudiosos, dos cosas. Podrían ser los pecados que alguno de ellos tenía, o probablemente eran los mandamientos. Y ellos notaron que tal vez había falta en eso que estaba escribiendo, por lo tanto comenzaron a irse. Porque la verdad ellos dicen, oye, ¿cómo voy a aventar esa piedra si yo no estoy libre de todo eso que está sucediendo? Cuando la multitud se retira dejando a Jesús solo con la mujer, Él se dirige a ella con compasión y sin condenarla. Le pregunta si nadie le ha condenado, a lo que ella responde que nadie lo ha hecho. Y lo que hacemos en primera instancia como padres es condenar a los hijos sin antes preguntar la situación. ¿Sí? Porque muchas veces esa situación que tú piensas que es necesario de condena, no lo es. ¿Y sabes por qué condenamos antes de todo? Porque no escuchamos. Y no aplica el dicho de crea fama y échate a dormir. No. No porque el niño sea travieso voy a dejar de escucharlo. No, todo lo contrario, voy a escuchar siempre de sus labios el porqué de esa situación. Jesús desafía tu dureza de corazón en esta mañana para que dejes a un lado tu desapego familiar y empieces a convivir con ellos y abrazarlos. Deja a un lado tu resentimiento. Cristo te perdonó, así que ¿por qué tú no lo harías? ¿Ves? Había una vez una madre que siempre se estaba quejando de su hijo porque rompía los zapatos. Rompía los zapatos a cada rato y la mamá, otra vez. Pero resulta que este pequeño, ¿saben cada cuánto rompía los zapatos? A ver, ustedes que son mamás y más de niños pequeños, ¿cuánto les duran los zapatos a los chicos que van en el kinder o la primaria? ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿2 meses? La verdad queremos los papás que le duren todo un año o hasta que el niño diga, ¡ay, me aprietan! Sin romperlos, ¿verdad? Eso es lo que queremos los padres. Pero la mamá se quejaba siempre. Ay, es que mi hijo rompe los zapatos. Cada mes tengo que comprar, ya estoy harta. Y una ocasión le contó su queja a otra mamá que estaba allí. Y le dice, ay, ya no aguanto más este muchacho. Me hace gastar mucho dinero en zapatos. A lo que la otra mamá le responde, dale gracias a Dios de que siquiera rompe los zapatos. Y el suyo, le dice la mamá, ¿cuántos zapatos rompe al año? Y le contesta la mamá, mi hijo no puede caminar, es paralítico para toda la vida, ¿Ven? Amemos a nuestros hijos, dejemos a un lado el fariseísmo, hijos no se comporten como fariseos con sus padres. A veces queremos que no se hagan ciertas cosas en la familia, cuando en otro lado está peor, ¿me entienden? Número 3. Cristo te ha dado un corazón de carne, así que reconoce la dureza que hay dentro de ti. Es que yo no soy duro. La Biblia dice que corrija a mi hijo con vara. Eso es lo que dice. Sí, dice con vara, no con una tabla o una chancla o un cable. ¿Por qué se ríen, jóvenes? ¿Ven? Entonces, en Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. Y eso que nos enseña que busques la compasión y la misericordia de Dios. Así como el Señor tuvo compasión de aquella mujer,
Así tú debes buscar compasión para con tus chamacos, para con tus hijos. E hijos, también debes ser compasivo para con tus padres. A veces nosotros como jóvenes, ya me siento joven, pero no. Los jóvenes sabemos temas que los padres tal vez no tienen el conocimiento de aquel tema. Y a veces los padres nos sentimos como de menos, así como de ¿qué puedo platicar con mi hijo? Pues si yo no sé de eso. O la tarea de matemáticas, pues yo quiero ayudar a mi hijo, pero pues no sé cuánto es 20 por 1000, no lo sé. ¿Qué hago? La solución es estar ahí con tu hijo a un lado, aunque no sepas cuánto es 4 por 4. ¿Me entiendes? Es complicado, sí, pero debes darte un tiempo. Eso es bueno. ¿Sabes por qué? Porque eso fortalece la relación entre hijo y padre. Bueno, pero mis hijos ya son adultos. ¿Qué hago? Cuando tu hijo tiene un problema, ¿cuál es tu obligación? Así como cuando era pequeño, estuviste con él, aunque no sabías cuánto era 4 por 4, ¿cuál es tu obligación como adulto? ¿Cómo? Exacto, estar con él en los problemas, apoyarlo. ¿Sí? En todo, sí, siempre y cuando ese todo sea, ante los ojos de Dios, sea bueno. ¿Sí? Es decir, si tengo un hijo que anda en malos pasos, hablar con él, orar por él, y bueno, dejar del Señor, porque Dios va a hacer la obra. Aunque yo quiera, si mi hijo no entiende, pero ¿quién sí puede? Dios. Sí puede. ¿Sí? Entonces, practica la compasión hacia los demás. Así que es momento de ponerte a cuentas con Dios y pedir su dirección para que aprendas a corregir con amor. Si quieres irte con algo más allá de lo que dije, a ver, hermano, pero ¿por qué me voy? Hoy me voy saliendo del templo, pero ¿qué es lo que aprendo el día de hoy? Aprende a corregir con amor, como nuestro Señor Jesucristo. Él siempre corrigió con amor, ¿sí? Y compasión. A veces nos portamos como este personaje verde, Shrek, ¿no? Por dentro es toda una dulzura, pero él finge ser un ogro. Y no debemos ser así. Debemos dejar eso a un lado, ¿sí? Entonces, padres, amen a sus hijos y respétenlos. Hijos, amen a sus padres, respétenlos y hónrenlos. Hónrenlos. ¿Sí? Había una vez un pastor que le dice a su hijo, oye papá, tú me haces esto y esto, ¿por qué? No lo entiendo. Ya no te amo. Y le contesta el pastor, ¿y a ti quién te dijo que me debes de amar? Yo soy el que te tiene que amar a ti. Yo soy el que te tiene que amar a ti. A mí me debes de honrar, me debes de respetar. Porque a veces cuando los hijos reciben corrección de los padres, pensamos que los padres son como ogros, que no nos aman. Y a veces escuchamos, ya no te amo, aléjate de mí, ya no quiero que seas mi padre, me voy a ir de la casa, mañana ya no me vas a ver. Y van con su mochilita y echan sus dulces, pues porque no tienen otra cosa, y se piensan ir de la casa, ¿verdad? Y no, los hijos no son conscientes de todo lo que va a suceder al irse de la casa. Y como padres, ¿qué hacemos? No, hijo, díganles, pues vete, y van a ver que a los 5 minutos van a regresar, porque pues solo llevan los dulces que han juntado durante todo el año. Entonces, la vida afuera sí es muy difícil, por supuesto, pero como padres tenemos la obligación de enseñarles a nuestros hijos a vivir y sobrevivir fuera del hogar, con ellos de la mano. ¿Eso qué quiere decir, papá? ¿Me vas a acompañar cuando tenga novio? No, no se trata de eso. Se trata de que tú sepas con quién está tu hijo y que tu hijo te tenga suficiente confianza de papá, estoy con mi novio. Okay. Entonces, es momento de cambiar esa relación. Por eso les preguntaba que si aquí a un lado estaba su pareja y si aquí a un lado estaba su hijo o hija. Entonces, si está ahí su pareja, déle un abrazo o su hijo y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias porque tú has sido bueno, porque no nos has dejado y tu amor es inagotable y gracias te damos por eso.
Y ahí desde tu lugar dile al Señor que te perdone por los malos tratos para con tus hijos, y de igual manera los hijos que los perdone Dios por los malos tratos para con los padres. Porque es momento de dejar a un lado el orgullo, y si no has abrazado a tu familia en estos días, es momento de hacerlo. Y si hay que pedir perdón, hazlo, y no arrojes la primera piedra, como quisieron hacer los fariseos. Sé humilde y compasivo, y dile a tu hijo y a tu esposa cuánto le amas. Dile a tu esposa o a tu esposo: te amo, mi amor. A tu hijo, a tu hija: te amo y gracias por estar conmigo. Y perdóname por los malos tratos. Díselo ahí en estos momentos. Y dile: Señor, ahora dile a Dios: Señor, en tus manos pongo la vida de mi hijo, de mi hija o hijo. Señor, en tus manos pongo la vida de mi padre. Sé tú con ellos y ayúdame todos los días. Hijo, ayúdame a amar a mi padre y a honrarlo. Padre, ayúdame a respetar a mi hijo y a amarlo, y estar con él en las buenas y en las malas, y viceversa. Así que pongo esto en tus manos, Señor, y gracias te damos porque tú no nos has dejado. Sosténnos como familia, y gracias te damos por tu buena voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén.